Saludos muy cordiales, por acá el pastor Manuel Sivira. El siguiente video tiene como finalidad un aporte personal a un tema tan actual como el tema del coronavirus, y es una aproximación al libro Sin Escape, El coronavirus y la Biblia, por Luis Fajardo. El libro tiene 8 capítulos, así que con la ayuda del Señor nos proponemos grabar 8 videos explicando o haciendo una aproximación a cada capítulo del libro. El 31 de diciembre del año 2019 nos dimos el feliz año sin saber lo que venía sobre nosotros en el año 2020. Ya en enero nos sorprendió la noticia de que gran extensiones de kilómetros en Australia estaban siendo devoradas por los incendios. Era un incendio casi extraño, porque mientras más agua le echaban, parece que los incendios se agravaban más. Nos movimos con las imágenes de los canguritos quemados y las ayudas mundiales tratando de calmar el incendio y de apaciguar las consecuencias del mismo. Milagrosamente, después de una campaña de oración, nosotros fuimos testigos como una lluvia apagó el gran incendio que hubo en Australia, pero para sorpresa de muchos, 7 o 8 incendios de la misma magnitud se desarrollaron en todo el mundo. Parecía que algo extraño estaba pasando. Más o menos más adelante en la fecha, más o menos en el mes de febrero del año 2020, hubo una confrontación entre Estados Unidos e Irán. Nosotros vimos cómo Irán bombardeó la sede de la Embajada de los Estados Unidos, y esto trajo mucho nervio a muchas personas pensando en una tercera guerra mundial. Era inminente porque los ataques iban de lado y lado. Fue en marzo cuando las noticias comenzaron a anunciar el brote de una gripe, específicamente en Wuhan, en una ciudad del centro de China. Lo que sucedió fue lo que siempre sucede en nosotros los humanos. Pensamos que ya habíamos visto la gripe aviar, la H1N1, y otras que ya pasaron, y eso llegó a nuestra mente. No, esta llegó y esta va a pasar también. Además, algunos inocentes pensaron, no, China está muy lejos, eso no es con nosotros. Sin embargo, con el correr del tiempo se le dio un nombre, COVID-19. Y la nomenclatura COVID tiene su significado. El CO es de corona, porque pareciera que cuando microscópicamente se ve el virus, tiene forma de corona. El V es de virus, COVID es virus. Y la D es de la palabra enfermedad en inglés. Entonces, COVID-19. ¿Y por qué 19? Porque dicen los científicos que por lo menos hay 20 variantes de virus en forma de corona, y por eso se llama COVID-19. Lo que comenzó en China se propagó rápidamente por Asia, Europa, y llegó a nuestro continente occidental. Fue rápido el cambio que hubo en el mundo. Se habla ahora de una nueva normalidad. Hubo a nivel mundial depresión emocional y también depresión económica. Por supuesto que el miedo se apoderó de mucho. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Cuando fuimos aislados socialmente, cuando escuchamos el término distanciamiento social, pandemia o cuarentena, el terror se apoderó de muchas personas. Compras nerviosas, debacle económica. El uso de tapabocas se convirtió en una rutina. El confinamiento y las medidas de higiene fueron propagadas por distintos medios de comunicación. El control de la salida de los países, los salvoconductos para movernos de país en país o de ciudad en ciudad, trajo temor. La desinformación, hablando de conspiraciones, de que si fue creado, de que un nuevo orden mundial. Esto trajo muchas personas a estudiar acerca de sectas secretas. Llegamos a la conclusión: ¿quién es el culpable de todo? ¿Qué hay detrás del coronavirus? ¿Hay alguna enseñanza espiritual para nosotros? ¿Se cumple alguna profecía en el marco de esta pandemia? Se han levantado muchos predicadores, por lo menos yo cuento 4 clases de predicadores hablando acerca de eso. Primero, los primeros predicadores dicen que es un juicio de Dios y que es bien merecido para el hombre que Dios lo esté castigando por sus males. Hay otros predicadores que dicen que es una plaga apocalíptica. Particularmente no pienso que sea una plaga apocalíptica, pienso más bien que es una señal de que Jesucristo viene pronto. Hay una tercera clase de predicadores que dicen, no, quédense tranquilos, esto como llegó, esto así va a pasar.
Trata de desarrollar la mejor parte de tu vida en medio de esta pandemia. Y los cuartos dicen, no encontramos explicación. Estamos escépticos, no tenemos capacidad para entender lo que está pasando. Estudiemos un poquito acerca del mal. Los grandes filósofos y los grandes estudiosos dicen que el mal se divide en dos, el mal moral y el mal físico o natural. Con respecto al mal moral, dicen que lo que está sucediendo como guerra, injusticias y abusos de poder tienen su origen en el mal moral. En otras palabras, que el hombre es culpable de la pandemia. El otra vertiente de filosofía dice que el mal es algo natural. En otras palabras, la naturaleza está tan pervertida que se está revirtiendo en contra del hombre. En otras palabras, los desastres naturales, el hambre y muchas enfermedades vienen como consecuencia de que la naturaleza está cansada y entonces está castigando al hombre por el daño que el hombre le ha hecho. Pero tú y yo sabemos, según la Biblia, que el mal moral y el mal natural tienen su origen en la Biblia y un factor común que se llama pecado. ¿Será que podemos encontrar respuesta en la Biblia para lo que está pasando? ¿Será que la Biblia puede ofrecer esperanza en medio del coronavirus? ¿Hay alguna profecía que se cumpla en medio de esta pandemia? ¿Ofrece la Biblia pauta precisa de cómo hacer frente a esta situación? Estas preguntas van a ser contestadas a lo largo de todos los videos que presentaremos con respecto a este maravilloso libro. El primer capítulo lleva por título Un enemigo ha hecho esto. Y un pensamiento de un gran filósofo en la historia llamado Epicurio, él dijo sobre Dios y la existencia del mal, él dice, Dios es omnipotente. Y si Dios es omnipotente, Dios puede quitar el mal. Y si Dios está permitiendo, y si Dios no puede quitar el mal que está pasando en la humanidad, entonces Dios es culpable porque Él la permite. Nosotros, por supuesto, no compartimos esta idea de Epicurio. Sin embargo, muchos piensan, ¿por qué está pasando? O muchos preguntan, ¿por qué está sucediendo? Vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? La primera pregunta del quién es, ¿quién está detrás de todo eso? La segunda pregunta es, ¿para qué? Él está detrás de todo eso. Y por último, ¿cuál será el desenlace? Con respecto a la primera pregunta, ¿quién está detrás? Muchos piensan que es el hombre por su maldad, ya lo dijimos. Sin embargo, el hombre no tiene capacidad para hacer lo que está ocurriendo a nivel mundial. Otros piensan que Dios es el causante del mal. Incluso hay muchos predicadores. Yo traigo el nombre de John Piper. Él escribió un libro, Cristo y el coronavirus. Este es un predicador evangélico que en su libro, Cristo y el coronavirus, llegó a decir, no es momento para ver a Dios de una forma sentimental. Y miren lo que él dice, que es grave. El coronavirus es una de miles de formas en las que Dios nos llama al arrepentimiento. De hecho, todos los desastres naturales, ya sean inundaciones, hambruna, langosta, tsunami o enfermedades, son llamados dolorosos y clementes de Dios que nos pide que nos arrepintamos. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con esta posición de este predicador. Pero entonces la pregunta es, ¿y entonces quién está detrás de todo esto? Por supuesto que no es Dios. El sufrimiento no tiene su origen en Dios. Lo que sucedió en la cruz, si fuera como dice este predicador, sería que Dios cometió un homicidio con Jesucristo. Pero eso no es lo que me presenta la Biblia. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice la Biblia, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. En otras palabras, Jesucristo se entregó por amor a todos nosotros. Y yo no puedo ver a un Dios que castiga detrás de un Dios de amor. ¿Quién está entonces detrás de todo eso? Vamos a enmarcarlo en una gran batalla. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, que se desató una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
Miguel es Jesús, combatieron con el dragón y sus ángeles. Y dice la Biblia que lidiaron, pero dice que el dragón fue vencido y fue expulsado el gran dragón, que se llama la serpiente antigua, Diablo y Satanás. Tenemos que entender entonces que el coronavirus se da en el marco de una guerra espiritual. También encontramos que la Biblia describe a ese enemigo. En el libro de Juan, capítulo 8, 44, dice que el diablo desde el principio ha sido asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, expresa su propia naturaleza, porque él es mentiroso y él es padre de toda mentira. Así que entre las ideas que él ha colocado, o ha intentado colocar en nuestras mentes, está el culpar a Dios por las cosas que están sucediendo. Pero miren algunas características de Dios y de Jesucristo. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice que en Cristo todos estamos reconciliados. En otra palabra, Dios nos reconcilia con Él. Además de eso, en Marcos 2:17 dice, no son sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. En otras palabras, Dios nos quiere salvar. 1 Timoteo 1:15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y por último, en 3 de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios nos reconcilió, Dios nos quiere salvar y Dios nos da salud. Por lo tanto, quien está detrás de todo eso no es precisamente Dios ni Jesucristo, es alguien. Entonces, hermanos, entendamos, no es bíblico decir que las personas que se han contagiado de coronavirus están padeciendo el castigo directo de Dios, no. Es más, en la antigüedad se presentaba esa hipótesis. ¿Recuerdan el episodio cuando Jesucristo iba por un camino y encontraron un hombre ciego de nacimiento? ¿Recuerdan la conversación entre los discípulos de Jesucristo? Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y recuerden también la respuesta de Jesucristo. No es que pecó este ni sus padres, sino para que la voluntad de mi Padre se cumpla en él. En otras palabras, ya que está ciego, yo voy a manifestarme milagrosamente para obrar en él. De igual forma, Dios no está detrás del coronavirus, pero ya que está, Dios quiere obrar en tu vida. Ahora, la Biblia sí describe quién fue el que hizo esto. En una parábola que se encuentra en la Biblia, nosotros encontramos que hubo un hombre que sembró un sembradío. En Mateo 13:23 se encuentra. Y dice que llegó un enemigo de noche y le sembró cizaña al terreno. Es necesario resaltar que esto es lo que realmente está sucediendo. Un enemigo vino de noche y sembró cizaña. Hay un enemigo detrás de todo esto que vino a sembrar dolor, muerte. Y es muy interesante ver que Jesucristo nunca pidió disculpas por el sufrimiento de la raza humana, porque Él no se sentía culpable por eso. Ni nunca culpó a Dios del sufrimiento de la raza humana, porque Él sabía que su Padre es amor, pero sí reconoció que un enemigo hizo esto. Y en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 39, dice la parábola, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Entonces ya hemos contestado la primera pregunta. La primera pregunta es ¿quién está detrás de todo esto? La Biblia describe a este ángel al principio como un ángel hermoso, era modelo de perfección, lleno de sabiduría según Ezequiel 28. Describe su vestimenta como de crisólito, rubí, piedras preciosas, jade, topacio, cornalina. Dice que fue elegido como querubín protector y estaba en el santo monte de Dios. ¿Cómo aquel ángel perfecto en algún momento decidió sentir envidia por Jesucristo y querer aceptar adoración para Él? Eso es un misterio, no lo podemos explicar. Sin embargo, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, dice que tenía muchos negocios, muchas contrataciones, y a causa de su hermosura pensó que Él merecía adoración. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel que por eso fue arrojado de la presencia del Señor. Por eso fue arrojado del cielo, porque quería hacer daño, porque quería hacer mal. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Ese sentido de supremacía
se instala hoy en la tierra. Ahora, la cuestión es el por qué. Ya sabemos quién no. Ahora vamos a responder por qué. Y te lo voy a resumir antes de leerte los versículos, porque quiere hacernos daño. 1, 2, porque quiere desfigurar el carácter de Dios en la raza humana, culpando a Dios por cosas que Él ha hecho. El libro 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, tenemos que reconocer que la Biblia atribuye ciertos poderes al enemigo. Cuando él tentó a Jesucristo allá en el monte que lo llevó, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, él siente que es dueño, que tiene poder sobre todas estas cosas. Hablando de él, 1 Juan 4:4 dice: porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice: ay de la tierra y de sus moradores, porque el enemigo ha descendido con furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Tenemos que reconocer que la Biblia nos da a entender que tiene cierto poder, no solamente cuando tentó a Jesucristo, sino que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Jesucristo lo llamó de esa forma: viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada sobre mí. Y Pablo, hablando de él, le llama: el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. En otras palabras, hay cierto poder. Y en el episodio del libro de Job, cuando él va al concilio celestial y se le pregunta qué hace en ese concilio, el enemigo exclama: de rodear la tierra y andar por ella. Eso denota un poder de su parte. Eso denota un poder sobre la naturaleza. Y la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, en el libro de Lucas capítulo 21, en el libro de Lucas capítulo 13, nos dice a nosotros que Él usará las calamidades, las guerras, las plagas, las enfermedades para hacernos daño y para hacer dudar con respecto al carácter de Dios. En otras palabras, las enfermedades se cuentan como obras del enemigo, como obras del diablo. En el segundo episodio de la vida de Job, nosotros encontramos que él hiere a Job con una sarna maligna desde la mollera de su cabeza hasta la planta del pie. En otras palabras, el enemigo puede producir enfermedades. Además de eso, hace caer fuego del cielo. Y además de eso, hace caer un viento que destruye la casa de Job. Asesina a los hijos de Job. Entonces, nosotros podemos no solamente entender quién está detrás de todo eso, sino que Él quiere hacernos daño. ¿Y cuál es el objetivo de Él? Que tú te desanimes, que tú no sigas en la iglesia, que tú no sigas creyendo a Dios, o que tú le atribuyas a Dios cosas que Él no ha hecho. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el primer capítulo de este libro? Que aún en las circunstancias tan difíciles, nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes. Que a pesar del coronavirus, de las pandemias, del confinamiento, de las cuarentenas y de las limitaciones, debemos mantenernos firmes de parte de Dios y Dios obrará milagros en nuestras vidas. En otras palabras, nos tocará organizar los programas de la iglesia y llevar adelante la predicación del evangelio en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Yo te quiero animar, mi querido hermano, a que continuemos adelante. En el libro de Lucas capítulo 18 versículo 8 dice: les digo que Jesús o que Dios hará justicia y hará justicia sin demora. En algún momento Dios definirá la situación que estamos viviendo, porque todo está en el control de Dios. Y para adelantarme, citaré Apocalipsis 21: enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo va a pasar, mi querido hermano. ¿Qué está haciendo Dios en medio de la pandemia? ¿Crees tú que Dios está activo en medio de la pandemia? ¿Cómo está obrando Dios en medio de este caos? Ese es el tema que vamos a tratar en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.